Viajando fue que puse en contraste la escasa experiencia personal, intentando acoplar una vieja rutina con lo ajeno, acoplando lo propio con lo que ahora me excede. Asuntos por los que hoy me siento superado. Regresar una y otra vez. Volver y darme cuenta que estos sitios por donde me paseaba no han cambiado en absoluto. Es como si al marchar le hubiese puesto pausa a todo eso que me significaba una sonrisa. Un amigo me dijo que de nada vale moverse de un lugar a otro. Todo esfuerzo es siempre inútil sin antes resolver, sin antes reconocer lo que nos quiere y aquello que realmente nos alimenta. Encarar la idea de entenderse uno mismo. Aprender a moderar los placeres que anteceden a todo vicio. Prohibido ignorar que el futuro está totalmente condicionado y el pasado es irremediable. De vez en cuando la capacidad de percepción se intensifica. Momentos donde el nivel de detalle es tan nítido que estremece. Entiendo que hay demasiado que se nos escapa a simple vista y claramente negarlo sería mantener los ojos cerrados. Habremos de estar agradecidos porque tarde o temprano le encontramos el sentido a cada paso. No existe tal o cual conciencia. Jamás se sabe hasta dónde te arrastra una mala racha y mucho menos cuánto tiempo dura la abundancia. Insisto, no hay conciencia en el recorrido. Creo que todos en el fondo cargamos con la necesidad de resignificar el pasado las veces que hagan falta para dar algo más de coherencia al presente. Siendo así, aquí y ahora siempre son el lugar y momento indicados. Todo tiene su razón de ser. Será cuestión de buscar entendimiento o simplemente dejarlo escapar.